Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Sanmartiniana. Somos la Universidad de San Martín de Porres, transmitiendo desde la filial sur. Como cada miércoles en nuestra Ventana Sanmartiniana vamos a tratar temas de interés nacional. Y el día de hoy, el tema que nos convoca es la cárcel en el Perú, conocer la realidad y cómo transformarla. Hemos invitado a una serie de especialistas y les pedimos a ustedes que compartan la transmisión y participen a lo largo de esta Ventana sanmartiniana. Soy Eric Lazarte, con Lorena Nova vamos a llevar la conducción del programa. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es necesario poder analizar este tema desde diversos puntos. Uno de ellos a través de la perspectiva y la visión que tiene la doctora Marisol Pérez Tellez, ministra de Justicia, el ex general de la Policía Nacional del Perú, Enrique Blanco, y también a través de un especialista de establecimientos penitenciarios y es director INPE de las diversas regiones de la Macro Sur, como es el magíster Wilfredo Pacho. Se requiere un nuevo modelo, debe existir retos o nuevos retos en el sistema penitenciario. Hay que conocer las cárceles peruanas desde el interior y cómo podemos transformarlas es el tema que hoy vamos a desarrollar y estaremos atentos a cada una de sus interrogantes conforme se va desarrollando el tema propuesto para cada uno de nuestros invitados. Muy bien, nosotros vamos a darle la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros espectadores y también al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de nuestra Casa Superior de Estudios. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, buenas noches, Eric, y un saludo especial realmente a los ponentes, a la doctora Marisol Tellez, ex ministra de Justicia y creo una persona muy entendida en lo que es la justicia en el Perú, al general Enrique Blanco y al especialista Wilfredo Pacho, en temas penitenciarios, creo que ha sido varias veces director del INPE. Cuando nosotros hablamos de la cárcel, se supone que es un sitio donde llegan las personas que han sido condenadas por algún delito, cumplen una condena y luego se reinsertan en la sociedad. ¿Qué es lo que debía hacer? Pero cuando nosotros analizamos el sistema carcelario en el Perú, nos damos cuenta de que las cárceles se han convertido en un centro donde los delincuentes se vuelven más avesados y la gente que entra de repente por algún delito menor termina convirtiéndose en un delincuente de los más avesados que actualmente existen. ¿Y eso por qué? Porque definitivamente creo que las cárceles en el Perú no cumplen con los requisitos que debían tener desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de los derechos que debe tener cada persona cuando llega a una cárcel, ¿no? Pero nosotros, ¿qué tenemos en el Perú? Tenemos en primer lugar la deficiencia del Poder Judicial, porque creo que de la gente que está en la cárcel, un porcentaje de los que están cumpliendo una condena y un gran porcentaje es de aquellos que están en la cárcel y están simplemente en proceso su juzgamiento. Y ahora último, que tenemos muy de moda la prisión preventiva por presuntos delitos que no han sido juzgados, y con lo cual realmente las cárceles en el Perú se encuentran totalmente superpobladas. Ahora, ¿qué es lo que significa permanecer en un centro penitenciario? Yo creo que la capacidad que tenemos no es ni el 40% de la cantidad de presos que tenemos, y definitivamente las condiciones de la cárcel no son las que debía tener un ser humano, y creo que lo hemos visto en esta última etapa de la pandemia, donde cantidad de presos han fallecido justo como consecuencia de esta pandemia que actualmente nos está azotando. Entonces, definitivamente, analizar el problema carcelario, yo creo que va a significar analizarlo desde el punto de vista de la justicia y desde el punto de vista de que si la cárcel realmente está cumpliendo o no está cumpliendo con ese rol de que la gente cumpla su condena y luego tenga las posibilidades de repente de aprender alguna ocupación en la cárcel o de poder seguir contribuyendo al sostenimiento de su familia, ¿no? En el caso de mucha gente que entra y que tiene una familia, o de lo contrario simplemente está convirtiendo en una escuela de delincuencia donde la gente que sale pues sencillamente vuelve y reincide. Y creo que tenemos de los presos que actualmente tienen la cárcel en el Perú, más del 25% es reincidente, ¿no? Ha entrado a la cárcel 2, 3, 4 veces. Entonces, escuchar a la doctora Marisol Tellez yo creo que va a ser bastante importante, igual que al general Enrique Blanco,
y al señor Wilfredo Pacho y tener una conclusión de lo que es el Perú, ¿no? El Perú, lamentablemente, tenemos un Estado totalmente ineficiente y donde la cárcel es una de las consecuencias del mal manejo que hace el Estado. Marisol, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Mujica, por las palabras de introducción al tema que nos convoca esta noche. Nuevamente invitamos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras páginas de Facebook y nuestro canal de YouTube a que compartan la transmisión y también que nos escriban sus preguntas. El tema de hoy es la cárcel en el Perú, conocer la realidad y cómo transformarla. Nuestra primera expositora es la doctora Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia. Es un gusto tenerla en Ventana Sanmartiniana, doctora Marisol. El tiempo es de usted por 20 minutos. Muchas gracias, Eric. Para mí, en primer término, quería agradecer a don Jaime Mujica por la invitación. Para mí es un placer poder estar en mi casa universitaria en San Martín y sobre todo desde la sede de Arequipa, mucho más importante para mí que soy tan niña y que sé todas las demandas que tenemos desde las regiones por información. Así que muchas gracias Jaime, porque esto nos permite utilizar la tecnología en favor de la difusión de la experiencia y del conocimiento, como en el caso de don Enrique Blanco y de Wilfredo Pacho, que por supuesto tiene mucho que decir. Yo quiero hablarles desde mi experiencia y mirando la cárcel desde tres aspectos diferentes, desde primero mi condición de profesora de Derechos Humanos, lo he sido y lo seguiré siendo mientras pueda, desde el año 97, es decir, desde la academia, después desde mi condición de política, básicamente dos escenarios, el Congreso de la República, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como presidenta y también como miembro durante los 5 años que fui congresista, en el que me aproximo a la cárcel, ya no desde los libros, sino desde la realidad, y además voy de la mano de una de las personas que sin duda conoce más la cárcel desde hace muchos años, que es José Luis Pérez Guadalupe, ¿no? Él es un hombre que conoce el sistema penitenciario porque fue capellán, ha trabajado muchos años ahí, ha hecho los estudios y análisis que correspondían, y yo creo que ha sido un gran aporte el trabajo que él ha hecho desde la estadística y desde la data que hoy voy a compartir con ustedes, y este fue el trabajo de él. Y él era en ese momento presidente del INPE y yo congresista, así que aunque estaba él en el partido de gobierno y yo en la oposición, tenemos claro que hay que tender puentes y trabajar juntos en las cosas que importan. Y ya el siguiente rol es el de ministra de Justicia, en la que una de las responsabilidades es el Instituto Nacional Penitenciario, que depende de MINJUS, y normalmente uno de los principales problemas de los ministros de Justicia y Derechos Humanos es que pretenden darle la espalda al INPE, porque, claro, es complicado y es el área más difícil y escabrosa, si tú quieres, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para mí, una de las más importantes. Y ya luego de este segundo rol, que digamos como autoridad y como congresista y ministra, desde el año 2018 soy parte de la capellanía del penal de Castro Castro, dependo de la jerarquía de la hermana Carlota, que nos lleva a todos así con una rigidez impresionante y una disciplina envidiable en realidad, y que depende de la Comisión Episcopal de Acción Social de la Pastoral Carcelaria, que es otro ángulo completamente distinto y que ya me ha permitido entrar a la cárcel, no a las zonas que visitas como congresista y ministra, que no necesariamente son la realidad. Por supuesto, Wilfredo sabe mucho más que yo, porque él ha estado desde la cárcel administrando, esa es una experiencia riquísima que él podrá compartir con ustedes. Yo quería enfrentar, sobre la base de esta experiencia, tres aspectos. Primero, ¿por qué, ya desde la academia, por qué los privados de libertad son considerados un grupo de especial protección? Para eso voy a explicarles rápidamente qué es un grupo de especial protección, cuáles son los grupos y por qué los privados de libertad son considerados un grupo de especial protección. Luego, quisiera explicarles ya desde la gestión por qué se declaró el sistema penitenciario en emergencia y cuáles fueron sus antecedentes, para terminar con el tema de la situación actual después del COVID o durante el COVID, y compartirles algo de lo que estoy en realidad muy orgullosa, que es una actividad que se está haciendo en este momento con SEAS y con el Colegio de Notarios de Lima, y animo además a otros colegios de notarios a hacer lo propio. Para terminar con este concepto que ha tocado Jaime, que para mí es el meollo del asunto, ¿no? Que es la resocialización, y que tiene que ver con dos verbos del himno del INPE, institución que ha sido a veces vilipendiada y que yo respeto y quiero muchísimo, porque me parece que es fundamental para cambiar
el sistema penitenciario, que es humanizar y dignificar. Yo quiero, con estas dos palabras, tocar esos tres temas, porque si no me va a ser imposible abarcar muchos más. Y además porque sé que don Enrique y don Wilfredo podrán sin duda cubrir los vacíos que yo pudiera dejar. Lo primero que tenemos que saber es cuántos privados de libertad hay hoy en cárcel. Según la data del INPE, que es una, como les digo, es una sistematización de información que es la mejor que existe dentro del sistema de justicia, el INPE es quien mejor maneja data y quien la transparenta mejor. De hecho, han recibido premios por esta accesibilidad a la información que no se da en otras áreas del sistema de justicia. Hablo del Ministerio Público, del Poder Judicial, incluso del Ministerio de Justicia en general. Ustedes pueden entrar a la página del INPE y entrar al CIEP, INPE-GOP, y ahí van a encontrar toda la data actualizada. Esto es a junio de este año. ¿Cuál es la población penal a junio de este año? 87.005 privados de libertad. De este número, 82.579 son hombres y 4.429 son mujeres. Tengo que decirles que si la proyección hubiera sido tal cual y no hubiera habido COVID, y junto con el COVID no se hubieran dado las normas que se dieron, probablemente estaríamos ahora bordeando los 100.000 privados de libertad. De este número de privados de libertad, el total de procesados es 31.000, es decir, hoy poco menos del 50%, cuando antes de la pandemia era más o menos igual el porcentaje de procesados y sentenciados. Así que eso me permite hacer una primera afirmación. El mayor número de personas que han accedido a la libertad por las normas que se han dado en estos años tiene la condición de procesado, y así debe ser en realidad. Sentenciados existen 55.587 privados de libertad. Esto nos da una media de hacinamiento que sobrepasa el 130% de hacinamiento penitenciario. Y claro, suena mucho, pero es peor, porque hay penales que concentran el hacinamiento y hay penales que no están hacinados. Fátima, por ejemplo, no está hacinado, y hay otros penales que tienen, como Lurigancho, Castro, u otros penales que tienen 200, 300, 400, 500% de hacinamiento. Es decir, la densidad por penal es muy grave. Y adicionalmente una cosa es, si tú cuentas el nivel de hacinamiento sobre la base de la cama, o si lo cuentas sobre la base de unidad de albergue, que también son cosas completamente distintas, porque la cama es la cama. Y lo que yo hice, por ejemplo, durante mi gestión de ministra fue solo tarimas, para sacar a la gente del piso por lo menos y subirla a una tarima, porque eso me permitía hacerlo rápido y eficiente. Construir un penal en este país es imposible, en los últimos 5 años no se ha construido ninguno, por todos los problemas que existen en el sistema de contrataciones del Estado. Y otra cosa es la unidad de albergue. La unidad de albergue tiene que ver con la cama, pero también con todas las instalaciones que debiera tener un penal que podrían facilitar la finalidad de la cárcel, que es la resocialización. Eso hay que tenerlo claro. Entonces ahora voy a pasar a desarrollar rápidamente el primer tema, que era ¿por qué es un grupo de especial protección y qué significa un grupo de especial protección? Un grupo de especial protección es llamado así porque supone por parte del Estado el reconocimiento de que existen un conjunto de estructuras, que tienen que ser modificadas por supuesto, que hacen que determinados ciudadanos, independientemente de si son buenos o malos, eso no está en debate, lo que estamos cuestionando es la conducta del Estado, el delincuente es delincuente. ¿Qué debe hacer el Estado con él? El Estado debe generar una estructura que permita que se cumpla una finalidad al restringir, por ejemplo, su derecho a la libertad. Y se han identificado a este año 13 grupos de especial protección. Antes habían 11, se incorporaron 2 más. Eso se ha hecho en el Plan Nacional de Derechos Humanos. El primero fue, tenemos el último plan 2018-2021, pero ya este es el tercer plan de derechos humanos, y que responde a la lógica internacional, a los informes periódicos universales que da el Estado peruano a Naciones Unidas, a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y también a la legislación penal y constitucional peruana. Existen 13 grupos de especial protección, les voy a mencionar algunos de ellos: mujeres, niños, personas de tercera edad, pueblos indígenas, comunidad o colectivo LGBT, desplazados del periodo 80 al 2000, es decir, toda la época del terrorismo. Luego están, obviamente, los privados de libertad, que es el grupo del que les estoy hablando, trabajadores y trabajadoras del hogar, defensores y defensoras de derechos humanos, y hay 4 grupos más que todos tienen una estructura que por condiciones del Estado los ponen en una situación que requiere
determinadas acciones afirmativas del Estado. Es decir, no solo legislar, sino también hacer cosas. Es evidente en el tema de mujeres, es evidente en el tema de niños. No es tan evidente en el tema de cárceles, y por eso es que ahora quiero explicarles el segundo gran tema, ¿no? Los grupos de especial protección tienen un enfoque que se llama el enfoque interseccional. Significa que hay privados de libertad que además son indígenas, que además son lesbianas o gays, que además fueron trabajadores o trabajadoras del hogar, o son personas de tercera edad, ¿no? Y evidentemente, o mujeres. Cada situación particular pone en una situación de mayor exposición y mayor debilidad frente al Estado a la persona. También están en estos grupos de especial protección los enfermos con VIH, SIDA y con TB, y con TB drogoresistente, que ya les contará Wilfredo Pacho, que es uno de los problemas de los penales. El 5% de la tuberculosis se concentraba en las cárceles en el Perú. O sea, imagínense, el 5% de la tuberculosis de todo el Perú, 30 millones de habitantes, se concentraba en 80.000 personas. Eso es una barbaridad, es un foco de infección y de contagio terrible. Imagínense en San Juan del Lurigancho, hoy que no hay agua, cuando están los penales de Castro Castro y el penal de Lurigancho a menos de 2 kilómetros, y ambos en conjunto deben estar bordeando, no sé los números actuales, pero los 12.000 privados de libertad, si no es un poco más. Y no tienen agua hace 15 días, con pandemia, con TB, con tuberculosis y con SIDA. O sea, ¿tienen idea del foco de infección que eso significa para ellos, pero también para todos los peruanos y para todos los funcionarios del INPE que brindan servicios? No es casualidad, por tanto, que la tasa de fallecidos por COVID en cárceles, tanto de privados de libertad como de funcionarios del INPE, haya sido tan alta. Tiene que ver con las condiciones carcelarias. Y eso no tiene que ver con buenos o malos directores. Hay directores extraordinarios, como por ejemplo el señor Wilfredo Pacho. Hay presidentes del INPE que han conocido el tema y que se han preocupado por él. Tiene que ver con muchas otras cosas que no pasan solo por la eficiencia. Yo creo que tiene que ver con que no se entiende la finalidad de la cárcel y creen que esto es una suerte de una alfombra donde barres la basura y no importa lo que pase. Eso no es así, no debe ser así. Jurídicamente no corresponde que esa sea la cabeza de los ciudadanos y mucho menos de los legisladores y mucho menos de las autoridades, ¿no? Estos grupos de especial protección suponen compromisos específicos de parte del Estado para corregir ese problema estructural, en el caso de la mujer, el machismo, la violencia intrafamiliar, la diferencia de sueldo, aunque hagamos el mismo trabajo, en fin, una serie de cosas que todas conocemos, que para las mujeres y para los hombres que tienen sororidad y preocupación por combatir el machismo, es un tema de preocupación, por supuesto. Independientemente de cuánto nos haya podido afectar, yo no me puedo quejar, yo he tenido todas las oportunidades, pero soy consciente que no todas las mujeres las tienen en mi país, en nuestro país. Entonces, por eso es que los grupos de especial protección suponen compromisos específicos de parte del Estado peruano. Ahora vamos al segundo tema. Estos compromisos existen, están en el Plan Nacional de Derechos Humanos, ustedes pueden revisarlos, hay un monitoreo de seguimiento que se ha quedado y no se ha actualizado hace 2 años, pero ahí está para que vean a qué se comprometió el Estado y no tiene nada que ver con lo que en realidad ha hecho. El segundo aspecto que quería mencionarles era por qué se declara un estado de emergencia. Cuando yo era ministra de Justicia y Derechos Humanos hice algo que había intentado hacer José Luis Pérez Guadalupe. Yo intenté tomar todo lo que había aprendido de él e intentar continuar empujando las cosas a donde él las había dejado y seguir, digamos, tomar la posta, ¿no? Me parecía que era lo respetuoso y lo correcto. Se habían creado 2 instrumentos de gestión muy importantes durante esa época. Primero, lo que les he señalado, que es la estadística, ¿no? Transparente, clara, actualizada, digamos, a 3 meses, que para el Estado peruano es un montón. Y luego se había hecho un censo penitenciario en el año 2016, y en ese censo penitenciario se había arrojado un montón de información que era súper útil para que se pudiera cruzar con un montón de ministerios y sectores y políticas públicas y corregir causas, no atacar las consecuencias, no, corregir las causas. Se detectó, por ejemplo, que 6 de cada 10 privados de libertad no habían terminado el colegio. Obviamente lo que debería pasar es que tiene que haber un convenio con el Ministerio de Educación, primero para que los presos terminen la escuela, y segundo para que los barrios de donde ellos provienen tengan una atención preferencial y se asegure que terminen la escuela. Coincidentemente también tenían problemas de violencia familiar y tenían barrios o pandillas que vivían alrededor de sus casas. Eso tendría que
accionar un cruce entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre el Ministerio del Interior, entre el Ministerio de Educación. Lamentablemente esas cosas no suceden. Por eso es que se declaró en emergencia el sistema penitenciario. Primero por temas de corrupción, porque lamentablemente, aunque yo respeto y quiero mucho al INPE, no está ajeno a los problemas generales de corrupción de nuestro país y a la impunidad. Segundo, por un problema de hacinamiento que era y es gravísimo para los presos, pero también para los miembros del INPE y también para los que estamos fuera, porque no se pueden hacer tratamientos de resocialización allá donde deberían haber 10 y hay 100, porque no se pueden hacer cárceles productivas allá donde deberían haber 10 y hay 100, porque no se puede cuidar a los privados de libertad allá donde deberían haber 10 y hay 100. O sea, la felicidad máxima de los presos que no quieren cambiar es que exista tanta imposibilidad material de mantenerlos debidamente separados y aislados y monitoreados para poder hacer programas maravillosos que se han hecho en el Perú, como Creo, creando rutas de esperanza y oportunidades, o como la Filarmónica que entró al penal de Sarita Colonia y se hizo un trabajo lindo. Yo recuperé Sarita Colonia, el control interno de Sarita Colonia, y José Luis Pérez Guadalupe logró hacer que en Sarita Colonia un grupo de presos entregara las armas, o sea, hiciera que los presos que estaban afuera entregaran armas. Esas cosas se pueden hacer cuando uno realmente quiere hacerlo. Así que se declaró en emergencia el sistema penitenciario por hacinamiento, por corrupción, por temas de infraestructura, que tienen que ver con hacinamiento, pero mucho más que eso, y por temas de seguridad. Finalmente no se hizo nada, y durante el COVID, que fue terrible, ustedes vieron todos los motines que hubieron, que terminaron terriblemente en Castro con el asesinato de 9 internos, y la mala decisión del gobierno de contar eso, poniendo el delito del interno al lado, como si eso disminuyera la responsabilidad del Estado, como para que a la gente no le importe porque era un ladrón, no le importe, pero ellos son delincuentes, nosotros no. Y a mí eso me dio, la verdad, vergüenza, porque uno no tiene que exacerbar las miserias de nuestra humanidad y tiene que hacer el trabajo de explicarle al ciudadano: oye, mira, si no te importa el privado de libertad, que no te puedo obligar a tener esa sensibilidad, por lo menos ten 2 dedos de frente y date cuenta que cuando ese privado de libertad salga, porque va a salir como salió el Oliver Enson, como salió la bailarina, como salen los ladrones y como salen los violadores, trata de arreglarlo, porque si no lo arreglas, cuando salga va a volver a delinquir, salvo que tenga cadena perpetua, que son los muchísimo menos. Yo creo que la gran tragedia del Perú es que la política penitenciaria se hace en función de los presos emblemáticos, y los otros no importan. Fracasó todo se hizo mal, fue evidente, y entonces el Tribunal Constitucional dio una sentencia emblemática, declara, por un caso que no tenía nada que ver con el COVID, un caso en Tacna, por un tema distinto, pero aprovechó para declarar un estado de cosas inconstitucional. Y en esa situación estamos actualmente. Dio un plazo para que se construyeran los penales que faltaban, se terminara con el hacinamiento, y se aprobó una política pública en materia penitenciaria que esperemos que empiece a funcionar. Pero yo quiero terminar, para no abusar de los 20 minutos, diciendo que si no entendemos que la resocialización es fundamental, que humanizar y dignificar al interno, que recupere su humanidad y las ganas de ser útil a la sociedad, es responsabilidad del Estado, que no hacerlo es un peligro para la propia sociedad y también para el interno, que hay un problema de corresponsabilidad social, porque no es casualidad que 9 de cada 10 internos no puedan pagar un abogado. ¿Ustedes se imaginan la situación de pobreza que tiene una persona o una familia que tener para dejar que el hijo, el hermano, el padre, la madre estén presos y no pagar un abogado? Tiene que haber una situación de pobreza terrible si no están en capacidad de preocuparse por la libertad. En fin, quiero terminar diciendo que hoy se logró hacer un convenio entre SEAS, que es una institución que trabaja, como muchas otras, en cárceles con mucha seriedad, de donde nació, digamos, parte de la vocación de Pérez Guadalupe, la mía y la de mucha gente que está trabajando en cárceles, y ha logrado firmar un convenio con el Colegio de Notarios de Lima, después de un piloto que se hizo en Castro, y se están haciendo poderes en todos los penales de Lima para que los presos cobren el bono, la AFP, la CTS, y puedan ayudar a sus familias, con una lógica, y con esto termino, que se aplicó en cárceles productivas. Cárceles productivas que ha tenido premio, el premio de buenas prácticas, se les dio un RUC, se les asignó una cuenta en el banco, se generaron sistemas para favorecer que pudieran trabajar dentro de los penales, y se separó sus ingresos en 4 partes, 30% para ellas, para que mejoren sus condiciones en la cárcel, 30% para su familia,
30% para el pago de la reparación civil, que es fundamental, y 10% para mantener las instalaciones de la infraestructura de talleres. Y yo, la verdad, creo que eso es bueno, y hay que continuar esas cosas buenas que se hicieron en distintas gestiones y por distintos directores de penales, que son en realidad los que van avanzando y los que mejor conocen la realidad. Así que nada, preocupémonos un poco por nuestras cárceles, que según Mandela definían a las sociedades que nosotros representábamos. Muchas gracias por su atención y quedo a la espera de sus preguntas. Muy bien, doctora, muchas gracias también por su participación y vamos a alcanzarle algunas interrogantes que nos hacen llegar a través de nuestras redes. Nos consultan lo siguiente: ¿existe algún ejercicio y o limitación de los derechos fundamentales de los presos en las cárceles peruanas? ¿Y cuáles serían? A ver, desde el punto de vista de la norma, ninguno, ¿no? El único derecho que se restringe a un privado de libertad es la libertad. Por supuesto que dependiendo del régimen, si es primario, o si es reincidente, o dependiendo del tipo de delito, si va a una cárcel de máxima o a un régimen cerrado ordinario, máxima solamente es Chayapalca, Cochamarca y Ampomuno, y en el caso de mujeres máxima Chorrillos. Los demás son todos penales de régimen ordinario, y ahí tienes, bueno, eso lo explicará mejor Wilfredo que yo, así que voy a la respuesta a la pregunta concreta, pero lamentablemente sí hay otros derechos que se vulneran. Sí puede haber restricción de derechos si la sentencia introduce algunas restricciones. Por supuesto, el derecho a la circulación, a la residencia, todo eso también está restringido, y en algunos otros casos se restringe otro tipo de derechos. Acuérdense que no hay derechos absolutos, salvo la prohibición absoluta de la tortura, ¿no? Todo lo demás se puede restringir. Con el caso, por ejemplo, de Ismael Guzmán, por supuesto que se puede restringir el derecho de la terrorista Iparraguirre de enterrar, pero por supuesto, como se ha hecho en todo el mundo civilizado, a un terrorista no se le ha generado ninguna posibilidad, menos de ese nivel, para que sea convertido pues, en un ídolo cuando es un terrorista, y hay que entender lo que eso significa para la revictimización de las víctimas y para un país que tiene que tener dignidad, no puede permitir determinadas circunstancias. Por supuesto que se puede restringir derechos por ley, porque la restricción de derechos que aplica supone la aplicación del principio de proporcionalidad, es decir, yo restringo porque prefiero yo rompo el carro para sacar a la persona que se ha estrellado y salvarle la vida versus patrimonio, vida, ¿no? Yo no le voy a dejar a Iparraguirre que entierre el cuerpo, ¿por qué? Porque estoy prefiriendo la seguridad, el orden público y el derecho de las víctimas a la paz. Yo voy a restringir el derecho de este señor porque es peligroso a llamadas telefónicas, y entonces lo voy a mandar a máxima, ¿no? Va a tener una restricción de visitas, porque todas esas cosas se pueden hacer en el marco de la ley, y siempre, por supuesto, el Estado de Derecho, porque los delincuentes son ellos, no nosotros. Entonces yo creo de verdad que hay restricciones, pero hay restricciones como parte después de los problemas generales, ¿no? Obviamente no hay salud, ¿no? O sea, porque si no hay salud en el resto del país, digamos, lo último que importa son los penales, lamentablemente, ¿no? El problema es que nadie se da cuenta que la concentración en determinadas enfermedades es muy peligrosa, ¿no? Porque ahora no hay visitas hace 2 años, pero luego va a haber visitas. Y cuando haya visitas, el problema de fondo es que esas visitas entran y sacan la tuberculosis. La tuberculosis no está presa, el que está preso es el que lo tiene. Entonces la familia sale, obviamente se transporta en transporte público, y todo eso genera focos de contagio que son peligrosísimos para el país. Y yo creo que esas son las cosas que a veces no vemos, ¿no? Y por supuesto el tema de la alimentación. Hay 2 cosas que son claves para un privado de libertad: la visita y la comida. Y bueno, esas cosas en verdad tratan de hacerse lo mejor que se puede, pero claro, en un país que tiene tantas carencias y en un sistema penitenciario que no le importa mucho a nadie, es difícil, ¿no? Doctora, nos hacen otra pregunta respecto a lo que usted ha expuesto, y está relacionada al tema de los beneficios en las penas, que muchas veces se aplica de manera equivocada, y se entiende que muchos criminales no terminan pagando toda la pena que deberían. ¿Esto se puede modificar en el país para que se evite el mal uso que se da y veamos casos que realmente nos sorprenden? Yo creo que es un error pensar que el beneficio penitenciario es malo. El beneficio penitenciario es muy bueno, es un estímulo. Un privado de libertad necesita estímulos
Por eso es que hay un verbo espantoso que se usa en el lenguaje de la cárcel, que es la progresiona. Un privado de libertad progresiona. No sé ni siquiera si la palabra existe, pero yo la uso porque es lo que, digamos, el lenguaje que usamos ahí, ¿no? Progresiona, es decir, mejora su comportamiento. Y un estímulo es que puede ser un 2x1, un 3x1, un 4x1, dependiendo del régimen, ¿no? Es un error. El número de años no tiene nada que ver con que la persona pueda cambiar su conducta o no. Eso ya está estudiado en el mundo. Lo que pasa es que en el Perú tendemos a tener populismo penal, pues, ¿no? Decían unas amigas mías que son abogadas, porque eso es un chiste bien de abogados, ¿no? Los congresistas legislan por emoción violenta. O sea, legislan porque ha salido una noticia en el periódico, entonces, sacan leyes, ¿no? Entonces quieren bajarle la imputabilidad penal, quieren mandar a la gente 20, 30, 50 años. Eso no funciona así. El número de años tiene que tener proporcionalidad. No puede tener más años en cárcel a alguien por dejar abandonado a un animal, con todo respeto a los animales y a los perritos y a las asociaciones que los defienden. Yo también los defiendo, pero no puede ser igual que abandonar un niño, pues. O sea, no puede ser igual. Entonces el Código Penal está tan mal hecho, hay más modificaciones al Código Penal que artículos originales, que ya no hay proporcionalidad entre las penas, ¿no? Entonces se olvidan de un artículo, así como sacaron a los peruanos en el extranjero de la votación porque se equivocaron pues los legisladores, así suben penas, bajan penas, sacan beneficios penitenciarios, y la verdad es que eso es un error. El beneficio penitenciario tiene que existir, solo que tiene que administrarse sin corrupción. Y tiene que venir acompañado de dos conceptos: arrepentimiento primero, y no existe acá ninguna forma de medir el arrepentimiento. O sea, tú no puedes premiar igual por el paso de los años al que se arrepintió que al que no, ni al que cambió su conducta que al que no la cambió. Mira, nosotros hicimos una prueba con polígrafo y hicimos unas conmutaciones de pena. Fue de los últimos documentos que yo firmé, como 20 conmutaciones de pena. Y justo la policía ya había implementado el polígrafo. Y la verdad es que el polígrafo es un instrumento que yo creo que usamos poco y deberíamos usar más. Y entonces yo pasé a todos los privados de libertad, le dije al jefe del INPE, Carlos Zoe, que era de la escuela de Pérez Guadalupe, que había sido el jefe de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia, le dije, pásalos por polígrafo y mide dos cosas: arrepentimiento y corrupción. Es decir, si están arrepentidos y si durante alguna parte del proceso han pagado alguna coima. La mitad de los que tenían que recibir el beneficio de la conmutación no lo recibieron. Ya salí y ya no pude estudiar dónde estaban los huecos que había que cerrar, ¿no? Pero yo creo que es un error. El beneficio penitenciario debe existir, garantizando, por supuesto, que no se dé arbitrariamente ni que se genere en torno a la corrupción, porque es un incentivo y un estímulo. Y en la cárcel se deben quedar los peores. Pero si tienes a todos juntos, no puedes identificar, no puedes hacer tratamientos, no puedes hacer nada. Y eso es peligroso para la sociedad, muy peligroso para la sociedad. Muy bien, gracias, doctora, por estar esta noche con nosotros y sobre todo poder analizar este tema que es muy importante, también darle una revisión al tema de derechos humanos y también al sistema penitenciario en nuestro país. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y esperamos contar con su participación y presencia más adelante. Claro que sí, encantada. Gracias, doctora. Ahora vamos a tener la participación del general PNP, Enrique Blanco Vidú. Él también va a abordar este tema acerca de la cárcel en el Perú, conocer la realidad y cómo transformarlo. General, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a Jaime Mujica, Lorena, Eric. Nuevamente agradecido por la oportunidad de poder dirigirme, y qué mejor con un panel tan importante como el que has invitado el día de hoy. Empezando con el tema, efectivamente coincido todo lo que ha dicho la doctora Marisol Perestillo, y lo que falta es, y siempre se nota en lo que es la administración pública, la falta de continuidad en las políticas y en los trabajos de los antecesores. Siempre es no continuar, no seguir. Al contrario, llega una nueva administración y todo retorna a foja cero. Entonces, ¿por qué? Porque no existen políticas públicas claras, y como muy bien lo dijo, lamentablemente tenemos un Congreso que a veces dan normas, dan leyes, no acorde a la realidad y a la necesidad, sino por el contrario, para satisfacer el populismo. Yo creo, y es importante, que uno de los problemas de los penales es el hacinamiento. O sea, la población penal supera enormemente la capacidad instalada para la resocialización de la persona, del privado de la libertad.
Entonces, tendríamos que ser muy selectivos a ver a qué persona pues enviamos a un penal. Entonces, por ejemplo, que el 40% de la población penal esté con prisión preventiva y no como consecuencia de un proceso judicial ya con sentencia firme, es una preocupación. Y es ahí donde, como operador de justicia, yo creo que se está fallando. Se está fallando porque no somos oportunos y creamos una sensación en la persona de que el delinquir, o sea, para el habitual, para el reiterativo, es normal. ¿Por qué? Porque lamentablemente se habló mucho del Código Procesal, de su implementación, se gastó tanto dinero, que es bueno, ¿no? Pero tiene que estar todo acorde a nuestra realidad. Entonces, acá presentamos un problema a los operadores de justicia. El juez para sentenciar, el Ministerio Público, que es el titular de la investigación, y la policía, que como conocedor en primera instancia de la comisión de un hecho delictuoso, tiene que realizar todas las diligencias preliminares, o sea, la investigación preliminar. Acá hay un quiebre, acá hay un problema entre, si bien el fiscal es el titular de la investigación para tenerla, lo que es llevar la carga de la prueba al juez a través de la investigación preparatoria, el que tiene que realizar los actos preliminares es la policía. ¿Quién es el primero que llega a una escena de crimen? ¿El fiscal de turno? Es imposible, porque imaginamos un escenario donde se producen pues 3, 4, 5 delitos, es imposible y humanamente imposible que un fiscal esté en todos esos escenarios. Entonces, el que llega primero a una escena de crimen es la policía. Entonces, la policía, en la escena de crimen, tiene que comenzar a hacer todas las diligencias preliminares para poder determinar al presunto autor. Vale decir, si en el caso de un homicidio, primero aislar la escena de crimen, buscar evidencia, poner cadena de custodia, interrogar testigos, es una dinámica que se debe ir realizando. ¿Para qué? Para esclarecer el delito, el presunto, y ubicar dentro de esta escena el presunto autor. Entonces, esa dinámica muchas veces se ve interrumpida, porque hay fiscales que no tienen en cuenta el auxilio para la investigación que está haciendo la policía y por el contrario no avalan todo este proceso hecho por la policía. Entonces, ese error, esa confusión es lo que está trayendo este problema de que no existe pues una administración de justicia eficiente y eficaz. Y vemos que muchas veces los delincuentes, ¿no? A través de los abogados, ¿qué pasa? A través de los abogados y las pruebas realizadas por la policía las impugna. Y por el contrario, en vez del fiscal de avalar lo que ha hecho la policía, por el contrario, algunos fiscales no lo toman en cuenta. Entonces, si, por ejemplo, una escena del crimen se contamina, entonces automáticamente pues, un abogado defensor dice, ya, en el caso de un homicidio, no, esa escena fue contaminada. ¿Y cómo la puedes contaminar? Porque de repente a la escena del crimen pues, llegó uno que no es operador de justicia, vale decir que no se opuso la oportuna cadena de el oportuno aislamiento de la escena del crimen. Entonces entró gente, por ejemplo, a serenazgo, movieron, tocaron, entonces ese escenario fue contaminado. Y este código procesal es muy legalista en ese sentido, ¿no? Entonces, no determinamos y trae como consecuencia la impunidad. Y esa impunidad envía un mensaje equivocado a los delincuentes de que aquí existe pues la impunidad total, ¿no? Por otro lado, es importante también señalar que a la cárcel debemos pues enviar, como me dijo muy bien la doctora, al habitual, al reincidente, ¿no? A ese que es habitual, reincidente, que inclusive experiencia policial ha demostrado a través de mis 38 años que delincuentes que habían sido capturados al día siguiente habían sido liberados y a los 3 días seguían cometiendo delitos, eran capturados en otros delitos, pese a que ahí habían sido detenidos. Y justamente
por ese problema que existe entre el Ministerio Público y la policía, ¿no? Y eso trae pues esa percepción de impunidad. Son esos problemas, yo creo, principales de los operadores de justicia que se debe tener en cuenta para no estar llenando pues, los penales, porque me parece pues, erróneo, por ejemplo, esta prisión preventiva, ¿no? La justicia debe ser oportuna, debe ser dinámica. Hace poco hemos visto que después de 20 años se establece un acto de corrupción por una compra de unos aviones durante el gobierno de Alberto Fujimori. O sea, ¿qué justicia es esa después de 20 años? ¿Qué estamos hablando? Algo está fallando. Justamente, antes que existiera el Ministerio Público como organismo autónomo de la investigación, la policía tenía 24 horas para investigar. Nosotros hacíamos lo imposible para poder, dentro de esas 24 horas, establecer y ubicar a los presuntos autores de los hechos, de los actos ilícitos. Y había o sea, y se tenía mapeado quiénes eran los delincuentes por el modus operandi, se tenía mapeado por las zonas qué delincuentes eran, todo, porque todo está, o sea, todo existe data, todo existe conocimiento de estos hechos, ¿no? Por eso es importante ver de qué manera esclarecemos esta función de la investigación preliminar con la investigación preparatoria para evitar justamente que se den estas situaciones y exista tanta impunidad, porque la gente con todo el justo derecho ve a alguien que le ha hurtado o le ha robado, porque con violencia es robo, con habilidad de estrés es hurto, su celular, su dinero, la privada de la libertad, ve que porque los operadores de justicia oportunamente no han cumplido con sus funciones, ven que le dan libertad a estos delincuentes y lo ven en la calle y dicen, entonces, ¿qué decir? Ah, no, esto es un acto de corrupción, seguro ha pagado la policía. Y hemos visto y somos constantes conocedores a través de los medios de comunicación y la prensa, cómo la policía captura, busca la evidencia, pero existen fiscales que dicen, no, yo no avalo los actos preliminares que ha hecho la policía porque yo no estuve presente. Es humanamente imposible. Entonces, esta confusión de roles es un factor más para, primero, enviar un mensaje de impunidad y, por otro lado, con esto de la prisión equivocada, prisión preventiva, contribuir al hacinamiento de la población penal, ¿no? Que lamentablemente, pues, como conversábamos con el doctor José Luis Pérez Guadalupe, me decía, pues, si la sociedad, sus padres, la educación, no ha podido educar a un sujeto, menos lo va a hacer pues, el INPE y menos en estas condiciones tan limitadas. Entonces es uno de los tantos problemas que tenemos por la falta de decisión de las personas. Todo depende del actuar de la persona. Yo creo que el día que el funcionario y servidor público asuma su rol, que él tiene cierto poder, pero para servir al ciudadano, no servirse al ciudadano, esta situación va a cambiar. Muchas autoridades confunden este rol. El servidor público, su palabra dice, está al servicio del ciudadano. Su razón de ser es el ciudadano. Pero muchas veces tienen el poder, creen que el ciudadano está al servicio de ellos. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de Arequipa, justo al mediodía hablaba en una emisora respecto al índice criminal que ha comenzado a incrementarse, ¿no? Y yo le decía, ahí el que tiene que asumir el liderazgo es a través de la norma que existe de seguridad ciudadana, es el gobernador regional y los alcaldes provinciales y distritales, ¿no? A través de cada uno en su nivel. El gobernador regional llama pues al jefe de la región policial, llama al jefe al presidente de la Corte Superior, llama al presidente de la Junta de Fiscales y analizan pues, cuál es el escenario en cuanto a la incidencia delictiva y cómo se ha avanzado. Y si no se ha avanzado y no se ha descubierto quiénes son los presuntos autores del homicidio, de los hechos más graves, entonces solicitar una rendición de cuentas. Acá se tiene que rendir cuentas al ciudadano. Por ejemplo, ha habido un homicidio, entonces sale pues el policía y dirá, bueno, se hizo esta diligencia, el Ministerio Público dirá,
pero faltó esto, y el Poder Judicial dirá, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde fue la falla? No, que el acta fue mal formulada, que no se pudo continuar porque el fiscal no avaló la intervención. Oye, pero ese problema de coordinación. Yo en mi época, que era jefe de región, me acuerdo que cada mes nos reuníamos con el presidente de la Corte Superior, el doctor Johnny Cáceres, y él nos batuteaba y nos reunía con el presidente de la Junta de Fiscales, todo, y veíamos y analizamos los problemas. Y en los casos que había habido errores, fallas, decía, ¿dónde ha sido el error? ¿Dónde ha sido la falla? No, esto fue mal formulado. ¿Y por qué fue mal? Y entonces nosotros hacemos nuevamente la manera de cómo evitar que estas situaciones nuevamente se den, ¿no? Pero es cuestión de personas, nada más, y es cuestión de liderazgo, y que los funcionarios públicos tomen conciencia que están al servicio del ciudadano. Eso es lo que podría avanzar, Lorena. General, tenemos una interrogante para usted. Dice, antes teníamos la Policía de Investigaciones del Perú, PIT, y también la policía. ¿Se podría establecer nuevamente esta propuesta de que nuevamente entre en acción la Policía de Investigaciones del Perú? Mira, la Policía de Investigaciones, que es la que investigaba antes de la unificación de la policía, y la Guardia Civil, la que era que prevenía, pero también investigaba en aquellos lugares rurales, ahora es una sola, es la Policía Nacional, ¿me entiendes? Existe la Brigada de Homicidios, existe la Brigada de Robos, existe la Brigada, o sea, tiene la misma estructura. Entonces, esa percepción equivocada, porque los operadores de justicia no coordinan, hace que el ciudadano diga, oye, ¿y esto cómo funcionaba antes? Por el mismo motivo que te expliqué, que antes que el Ministerio Público, digamos, fuera creado, ¿no? La policía tenía 24 horas para determinar la captura del presunto autor. Y hacía todas las diligencias. Yo, como general jefe de región, un día fui a una comisaría de Santa Marta a controlar, y le pregunto qué novedades al oficial de guardia que había estado ahí. Digo, ¿qué novedades? No, que ha habido un robo acá y han entrado a una casa todavía. ¿Y usted qué ha hecho? Bueno, mi general, yo ya comuniqué al fiscal. ¿Cómo? ¿Pero usted qué ha hecho? Ha enviado al personal policial, ha aislado la escena del crimen, ha llamado a lo que dices tú, ¿no? Los peritos, porque el que investiga es el detective, el policía, ha enviado a los peritos a buscar evidencia, huellas, a buscar elementos de prueba. No, yo ya comuniqué al fiscal. O sea, hay muchos policías que ya asumen que su jefe es el fiscal, y si el fiscal no le ordena que haga una diligencia, no la hacen. O sea, eso está concientizado en algunos policías, que no es así. El policía tiene que hacer todas las diligencias preliminares. Y entonces, como yo te digo, ¿no? Antes la policía tenía 24 horas y siempre se lograba la captura o ya quién era el presunto autor. Ahora no, porque lamentablemente existe este conflicto entre lo que es la investigación preliminar, la investigación preparatoria, y hay algunos fiscales que creen que el policía es subalterno. No, el policía es su auxiliar para ayudarlo, como hacer toda la diligencia de investigación. Ese es el concepto que debemos tener. General Blanco, tenemos otra pregunta para usted, y esta está relacionada al tema de la tecnología. ¿De qué manera la tecnología aportaría para que el asunto que estamos tratando en cuanto a los penales mejore? Desde su perspectiva, ¿qué necesita sumar la Policía Nacional o la administración de los penales? En cuanto a la tecnología, desde el punto de vista de la investigación para la denuncia es necesaria, porque yo te puedo ubicar el día de hoy, miércoles, dónde estaba, ¿por qué? A través de la señal de tu celular, ¿entiendes? En ese sentido. Desde el punto de vista del penal, ya lo hablará el doctor Wilfredo Pacho, pero yo creo que, por ejemplo, también hay neutralizadores de señal de celulares. O sea, la tecnología es fundamental. Tenemos que la tecnología ahora es fundamental, no solamente para investigar, sino también yo creo para rehabilitar y resocializar. Pero desde el punto de vista de la resocialización,
no creo que eso se está dando ya por motivos de mucha población penal, pero la tecnología es sumamente importante y necesaria. Muy bien, gracias, general, por esa respuesta. Queremos mencionar y también saludar a las personas que nos están observando desde Tumbes. Gracias a Johnny Peña, que nos escribe desde Tumbes. Y también tenemos un comentario desde Chile, que dice lo siguiente, de Carlos Fernández: increíble cómo la delincuencia es la radiografía de una sociedad que día a día está más enferma. La poca efectividad y asertividad de la justicia, la falta de educación y entrega de valores primarios, la falta de oportunidades, la desigualdad social, la drogadicción y la corrupción por parte de la mala clase política ahonda día a día el volumen de la población penal. Desde Chile, con atención, Gendarme de Acero. Es lo que nos escribe, ¿no? Y queremos saludar también por estar con nosotros esta noche. Hay una situación casi similar de lo que se vive en Colombia, en Chile, en Perú, con respecto al sistema penitenciario. Muy bien, vamos a seguir avanzando y sobre todo para poder continuar y cerrar esta parte respecto a la participación del general Enrique Blanco. Tatiana nos dice lo siguiente: yo creo que no solo esa, sino otras más con especialidades porque tienen muy poca preparación. Esto referente a la institución de la Policía Nacional del Perú. Vamos a continuar y en esta oportunidad nos corresponde presentar al magíster Wilfredo Pacho Chicani. Él es especialista en los sistemas penitenciarios de nuestro país y sobre todo ha sido exdirector del INPE. Seguramente habrá muchas interrogantes para el magíster Wilfredo. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? A ver si permitimos que encienda la cámara. Ahí está. Sí, gracias, Lorena. Bueno, muy buenas noches a las autoridades de la Universidad San Martín de Porres. Un cordial saludo al doctor Jaime Mujica Calderón, a nuestro amigo, el general Enrique Blanco, a la doctora Marisol Pérez. Muy buenas noches. Y al auditorio que nos acompaña esta noche. Bueno, lo que yo voy a tocar es referente al papel del personal penitenciario. Si bien es cierto, esta importante reunión virtual nos lleva a conocer la realidad y cuáles serían sus propuestas. Me voy a enfocar en señalar que nosotros los penitenciarios no participamos en decidir qué personas van a ir a la cárcel, ¿no? Y nuestra labor es gestionar las normas internas y externas, endógenas, que tienen que ver con la privación de la libertad. Bueno, el servidor penitenciario no siempre se ve bien visto esa labor, siempre hay mucha atención, hoy más que nunca con los últimos sucesos, el INPE está en la boca de todos, y cuando entran artistas o pasa algo que llama la atención, y ahí está en el ojo de la tormenta el INPE, que tranquilamente puede incluso desestabilizar gobiernos por el tema de la seguridad pública, ¿no? Nosotros cumplimos esa labor, y creo que es muy importante la labor que realizan mis compañeros a nivel nacional. Mis perspectivas de profesional penitenciario, lo primero que observamos para poder hacer nuestra labor, cuando nos dirigimos hacia el penal, y lo que primero que tiene que observar un servidor penitenciario es dónde va a ir a trabajar. Y eso tiene que ver con infraestructura. Habrá que revisar desde qué años están construidos los penales. He estado trabajando junto al general Blanco en Tacna, por ejemplo, en Arequipa. Son penales muy antiguos. En Cusco, por ejemplo, también. Y en otras zonas del país. Entonces, cuando nos vamos al penal, ahí nos transportamos a la reja, a la celda, a la puerta, a la ambulancia, a la movilidad cúster, al transportador o para los traslados, ¿no? Tenemos buses grandes para los traslados de internos. Entonces, todo eso es el mundo penitenciario, las reglas, las normas. Para nosotros, nos facilita la infraestructura para controlar, para hacer gobierno dentro del penal. ¿Y qué será de los establecimientos penales, como en el caso encontré en Tacna por los años 2012, donde no contaban con una rotonda?
¿Dónde estuvo de repente los mantenimientos, las remodelaciones, las habilitaciones de espacios para tratamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que debemos preguntarnos. Y en este espacio de tiempo, quiero dar una mirada atrás y preguntarme, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos inaugurado un penal? ¿En qué año? Seguramente hoy creo que el de Ica lo están construyendo, terminando, y después había proyectos ya con expedientes completos para construir caso Arequipa, en Cusco, por ejemplo, igual en Venado Pampa, que es Huánuco, Tingo María, bueno, en otros, seguramente en otros ámbitos también del país se iban a construir más penales. ¿Y por qué se requieren más penales? Ya lo ha dicho en la última sentencia el Tribunal Constitucional, ¿no? Hay un estado de cosas anormales, ¿no?, dentro del sistema penitenciario. Y creo que esa sentencia es una oportunidad de oro para nosotros poder gestionar recursos al Ministerio de Economía y poder, con una palabra mágica que ha dicho el general Blanco, dar continuidad a los planes. Entonces, eso es lo que debemos realizar en el tema de infraestructura y los equipamientos, ¿no? No sé si en estos periodos se ha comprado, en los últimos 5 años, se habrán comprado de repente armamento, algunas ambulancias, porque el parque automotor también del INPE va desgastándose, ¿no?, si no cumple un mantenimiento preventivo correctivo. Asimismo, ¿no?, por ejemplo, nosotros dentro de lo que es el trabajo penitenciario, nos toca sujetarnos a una seguridad de procedimientos. Todo en el INPE, todo está normado internamente. Para eso tenemos el Código de Ejecución Penal, las normas internacionales, como los tratados y declaraciones, que están claramente o señalan claramente el trabajo del quehacer penitenciario. Pero también el INPE, la cárcel, se relaciona con normas endógenas, ¿no?, externas, que tienen que ver y es de interés del interno. Por ejemplo, la prisión preventiva, lo ha tocado bien la doctora Marisol, el tema de los beneficios, el tema de las gracias presidenciales, y los tratados internacionales, por ejemplo, en lo que ha dicho de especial manera este Grupo Especial de Protección relacionado a los pueblos indígenas, y el tema de género, por ejemplo, que son normas que vienen y de repente no se han transversalizado dentro del sistema penitenciario. Por ejemplo, en lo que es la relación de el beneficio penitenciario, nosotros cuando ingresamos había el conocido beneficio, el 2x1, ¿no? O sea, todos sabíamos que había beneficio penitenciario, el 2x1. Hoy en día tenemos, creo, el 1x1, el 3x1, el 5x1, el 7x1, toda la tabla de multiplicar. Entonces, son cuestiones que no deben suceder. Yo en una ocasión hice una mesa de diálogo con los jueces, en Huánuco, con todos los jueces, la policía, la Defensoría del Pueblo, participaron los delegados, tuvieron la oportunidad de hacer alcance de sus necesidades, de repente de su convivencia carcelaria, y ese arrepentimiento que tienen, y de repente ese compromiso de mejorar su vida en el exterior. Pero lamentablemente hay cosas que están guardadas con llave y secreto, ¿no? Así que no hay beneficios. Mis compañeros encargados del tratamiento penitenciario, psicólogos, abogados, asistentes, van a las audiencias, ¿no? Y el juez pregunta, ¿no? ¿Usted cree que esa persona no va a volver a la cárcel? Entonces, ¿quién va a asegurar? Nosotros hacemos la tarea de las terapias individuales, las grupales, ¿no? Hacemos el seguimiento tanto a la familia en el exterior, su relación con la familia, los hijos, pero no podemos asegurar que esa persona no pueda volver, porque la rehabilitación lo hacemos nosotros, pero el encargado de la resocialización, el que tiene que perdonar, el que tiene que dar una segunda oportunidad, es la sociedad. Bueno, como tercer punto quiero tocar también el personal o los recursos humanos, que para nosotros es muy importante, ¿no?
¿Por qué? Porque escuchaba yo a mi compañero Inda Rueda, él es miembro del sindicato, estos días han tenido una entrevista virtual con el ministro de Justicia, y me sorprendí y decía que en el INPE, por ejemplo, teníamos 7 regímenes laborales. Y él menciona, por ejemplo, los que pertenecen al Decreto Legislativo 276, la Ley 29709, la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, el Decreto Legislativo 1024 de los gerentes públicos de servir, el Decreto Legislativo 1957 CAS, el Decreto Legislativo 23.526 relacionado al personal de salud, y ahora por emergencia sanitaria, la Ley 30.057. Y la última que ha salido es la Ley 31.131, que reivindica los derechos laborales de los servidores que por más de 10 años venían prestando sus servicios en la modalidad CAS. Entonces, mi compañero claramente señala, y le doy la razón, que esto es una cosa muy compleja, y el INPE está pues en completa desorganización. Eso no puede suceder en nuestra institución. Además del número que cuenta, aproximadamente cerca de 10.000 servidores, el INPE, por ejemplo, decía Bruno Van der Maat, profesor universitario allá en Arequipa, los servidores de seguridad son aproximadamente 7.000. Vamos a repartir la otra mitad, la otra parte que queda entre administrativos y personal de tratamiento. Vamos a echarle más ponderación a tratamiento, 2.000, y 1.000 administrativos. ¿Cuál es la tarea del INPE? La resocialización. ¿Con 2.000 podrá vencer? ¿Podrá realizar esa tarea? Entonces el INPE se está quedando solamente en la tarea de custodia y vigilancia del centro penitenciario, más no a lo que es el fin, el mandato constitucional. Entonces creo que es muy importante esta reflexión que nos hace. Entonces, ¿cuál sería nuestra propuesta de mejora de repente del personal? Nosotros tenemos una ley especial y todo el personal debe pasar, debe migrar a la nueva ley, por supuesto, con los cánones o los exámenes que establece la norma. Y los que recién ingresan a la escuela deben también iniciarse en la ley, de modo que se asegura un horizonte de meritocracia, ¿no?, que premia el esfuerzo, la eficacia del servidor. Cuanto mayor avance, mayor capacidad, también mayores responsabilidades. Eso es lo que se quiere dentro de lo que es el recurso humano. Otro tema también que es importante también tocar, y rápidamente, es el tratamiento penitenciario. Fui 2 veces director de tratamiento en la primera, ahora subdirector en el año 2019, acá en la región Altiplano, Puno, y se ve el avance, ¿no?, de que hay programas establecidos, validados, y muy buenos, pero no acorde a nuestra realidad. ¿Qué sucede? Que nuestros académicos vienen copiando pues modelos, o están en el derecho comparado, o van copiando modelos españoles, franceses, suecos, mas no nos interesamos por la realidad nacional. Entonces hay que recoger información de abajo, qué es lo que está sucediendo. Y un importante dato también que tenemos al alcance, y de repente tal vez no le han dado lectura, es el censo penitenciario. Bien decía, y con números, la doctora Marisol Pérez, por ejemplo, y bueno, yo voy a hablar de los pueblos indígenas, ¿no? Si contamos a quechuas, aymaras, amazónicos, otras nacionalidades, y los hermanos afrodescendientes, son aproximadamente 18.000. ¿Y quiénes serán? El INPE nos puede dar una data de quiénes son esas personas que se han autorreconocido, se han autoidentificado como descendientes de estas poblaciones indígenas originarias. Bueno, el problema es ese, no estamos mirando desde la periferia, desde Amazonas, Iquitos, Cusco, Ayacucho, Puno, Huancayo, porque no toda la población es igual, o tiene el mismo comportamiento. Entonces,
Creo que se debe alcanzar un tratamiento diferenciado para esa población o grupo de especial protección, como lo ha mencionado la doctora Marisol Pérez. En relación a la salud penitenciaria, en este tiempo de pandemia hemos tenido un importante apoyo económico de parte de lo que es el Ministerio de Economía para poder habilitar y mejorar nuestros centros de salud y también con el debido equipamiento, y que en los primeros momentos hemos sufrido bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, hay varios colegas que han fallecido, varios internos que han fallecido, se me van ahorita los números, pero creo que es muy importante el tema de salud, pero este tema de salud es facultad y ejercicio del Ministerio de Salud, quien debe encargarse de la atención de los internos. El INPE debe realizar un convenio con el MINSA de modo que se aseguren serumistas, médicos, licenciados en enfermería, técnicos en enfermería, nutricionistas, que puedan pasar su periodo de serum en el INPE, y esa labor sea reconocida por el MINSA, porque ¿qué dice el médico? Viene al INPE, presta sus servicios, pero no le sirve el periodo que está dentro del INPE. ¿Por qué? Porque ese tópico, esa clínica del penal, no está dentro del sistema de salud. Entonces no vale para su legado. Entonces, ¿quién va a querer trabajar en el INPE? Por eso es que ahí el personal de salud fuga inmediatamente a cualquier otra convocatoria, por eso nos quedamos sin médicos y los internos sin capacidad de mejora de salud. Entonces, eso hay que ver en tema de salud penitenciaria. Quiero nuevamente a un punto regresar a los internos y presos, ¿no? O presos, como también se les conoce. En el Perú, John Murray decía, tenemos 8 pisos ecológicos, o sea, y nosotros también desde primaria conocemos la sierra, la selva y la costa. Arturo Guaitaya también tiene un importantes estudios, por ejemplo, en la etiología del delito. ¿Dónde se concentra el delito? En Lima, San Juan del Lurigancho, La Victoria, otros que ha publicado un boletín informativo al Vinjus, ahorita no lo tengo en mente. Y igualmente, para nosotros, ¿dónde está? En el norte, porque la región altiplano recibe también internos del norte y de Lima, el Callao, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se aplica el mismo tratamiento en forma homogénea a todos? En otras partes de la región, aún todavía existen los famosos penales colonia. En 1930, Seminario Helguera, creo, ya pedía que se abra, por ejemplo, penales colonia. Luego de años se abrió el CEPA, hoy cerrado, ¿no? Pero sí se puede abrir penales colonia para los internos de procedencia indígena, originarios o amazónicos. Por ejemplo, el INPE tiene convenio con UNAGEPIN, que es una organización muy importante de justicia especial en la Amazonía, bajo la dirección o la presidencia de Segundo Aurelio Hernández, quien ya manifestó a uno de los presidentes del INPE, pasado, que se podría abrir una cárcel intercultural en la Amazonía. Hablábamos por teléfono, me decía que esa zona era benigna, incluso tranquilamente se podía hacer una hidroeléctrica, tenía agua, tenía zonas para hacer la práctica agrícola, ganadera. Entonces, ¿por qué no escuchar su propuesta? Para un tratamiento diferenciado. Y otro factor que no está también bien ponderado o no se está bien utilizando es la seguridad inteligente o la inteligencia penitenciaria. Muchas cosas que han pasado tanto en Pucallpa, en el norte, la banda de los Piaras, donde unos colegas estaban en casos indebidos, por ejemplo, sucede porque la gente, o sea, el personal, se ha olvidado de hacer esa labor. Siempre decimos en escuela, en formación, todos somos inteligencia, todos debemos llevar información, de modo que sabemos procesarla y dar, pues, por anticipado,
las acciones a lo que van a hacer los internos, sus familiares o otro grupo adverso a la seguridad del penal. Entonces yo pienso que en este momento no está funcionando lo que debe ser la inteligencia penitenciaria. Teníamos antes, bueno, sí habrá funcionado, ¿no? El Grupo Especial Anticorrupción, ¿no? Y otra figura también que de la inteligencia es de que están designados con nombre y todo, sabe quién es el que hace labor de inteligencia, se le da una oficina, y entonces el personal rehuye, ¿no? Lo manda al desvío, como se dice, a este personal y no va. Entonces también el personal no brinda esa información o simplemente se persigue al que es incómodo de repente para una jefatura, ¿no? Y es cambiado rápidamente a otro lado. Ya de inteligencia no tiene nada, sino, dicen los colegas, se ha convertido en chismología. Entonces, una parte de la que yo puedo compartir con ustedes de repente en alguna pregunta, puedo aclarar mejor un tema que no he abordado. Gracias, Lorena. A usted hay una pregunta a través de las redes sociales y es bastante directa y también me gustaría a mí conocer la respuesta porque era una de las interrogantes que iba a alcanzar, ¿no? ¿Qué propone para combatir la corrupción en el INPE? ¿Hay o no hay corrupción y en qué nivel? Mire, nos hemos olvidado de algo muy importante. El síndrome de agotamiento que existe. Anteriormente, no sé si hace más de 10 años, había presupuestos para rotación del personal. Un servidor no puede estar más de 2 años en un penal, en un puesto. ¿Por qué? Porque todo ya le parece rutinario, todo le parece normal. Entonces, hay un principio, ¿no? En hogar, en el barrio, agua que no se mueve se malogra. Entonces, las autoridades en las direcciones, en el consejo, tienen que sacar presupuesto para rotación del servidor. No puede, es por el bien del servidor. Es por el bien, que por agotamiento, por rutina, caen bajo, de repente, a los requerimientos del interno. Y ese tema es muy importante. Tenemos una pregunta más para el señor Wilfredo Pacho, y esta está relacionada a los filtros que se hacen para elegir a las personas o designar a las personas que van a trabajar en el INPE. Si nos podría detallar. Bueno, cuando anteriormente de mi promoción 97.2, por ejemplo, nos pedían que seamos bachilleres universitarios y las preguntas que te hacen siempre, ¿no? ¿En qué estás? ¿En qué trabajas? Si eres o no comerciante o tienes una tienda y rápidamente, y todos nos pasábamos la voz en la fila, oye, ¿qué te ha preguntado? No, dice que si soy comerciante o en qué estoy trabajando. No, dice, no digas que eres comerciante. Y dice, no, ¿por qué? Porque ya sabía que estás entrando dentro, ¿no? Entonces sí hay el filtro necesario. Hay que hacer el seguimiento de los documentos, del legajo, del personal, porque hay muchos que también pasan pues por agua tibia y de repente por parentesco, familiaridad, pueden ingresar, ¿no? Hay quejas, ¿no? Hay quejas que hay familias enteras que gobiernan de repente otras regiones, ¿no? Pero es el papel del director de escuela, del personal de recursos humanos, hacer el seguimiento. Y también, antes la edad para postular creo que era mayor de 22, ahora creo que están entrando desde los 18. Eso también no puede ser, porque esos muchachos no están con la conciencia madura para poder afrontar a lo que se viene su trabajo en el penal. Por ejemplo, un caso yo grave veo es que muchachos que han hecho servicio militar pasan a la escuela y los que tienen suerte van a su región, sea Loreto, el centro, el sur, pero hay otros que no han tenido la suerte, van directamente a Chiapalga. ¿Cómo cree que ese muchacho recién entrenado va a ir a enfrentar a otros presos de mayor peligrosidad, más avesados, como se dice? Entonces, a veces nos equivocamos en las decisiones desde la superioridad. Tenemos otra pregunta y es la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la protección que se le da al personal del INPE? Sabemos que ha habido casos, amenazas a los mismos funcionarios del INPE. ¿Qué lo protege?
Sí, mira, ha habido una ley en el cual da seguridad al policía, a las Fuerzas Armadas, a los bomberos, creo también, que de repente caen en acción y tienen una importante reparación, e incluso el sujeto que ha agredido tiene una pena muy alta, ¿no? Pero se han olvidado del INPE. Tenemos un director en Lima que saliendo de su casa lo han acribillado. Ahora último, sé que a un colega por Pucallpa lo han disparado. Entonces, no tenemos esa protección. O sea, lo que hay que igualar, vamos a decir, es que nosotros también estemos incluidos en esa norma, ¿no? De que qué profesiones tienen riesgo, qué profesiones tienen bueno, ahorita se me va de la mente, pero son considerados trabajos de riesgo. Las Fuerzas Armadas, la policía y el INPE. El INPE, dentro casi de 100.000 internos, solamente con 10.000, con 7.000 haciendo seguridad. ¿Podrá ser? Entonces nosotros debemos ser incluidos también en los trabajos de riesgo. Tenemos aquí una pregunta para el general Blanco y está referida a los efectivos de la policía. ¿Existe malestar por efectivos policiales cuando arrestan a delincuentes que han cometido evidentemente un delito, pero pasadas las horas o los días son liberados por nuestro sistema de justicia? ¿Cómo entonces frenar la delincuencia en nuestro país? La interrogante. Simplemente como lo expliqué, ¿no? Se debe esclarecer y determinar las funciones de la policía como del Ministerio Público en la etapa preliminar de la investigación. O sea, la investigación preliminar está a cargo de la policía y debe ser avalada por el fiscal. Nada más. No necesariamente el fiscal tiene que estar en toda la diligencia que participa el policía porque es humanamente imposible. Entonces, eso trae como consecuencia que un abogado, pues, si no avala el fiscal todas las evidencias encontradas en la escena del crimen, el juez no va a tener caso y el mismo fiscal dice, no, como no te lo avalo, esto no es válido para mí, entonces le doy libertad. ¿Por qué? Porque no tiene cómo sustentarlo ante el juez, ¿no? Y el juez lo que va a hacer en la cara del fiscal y el policía se va a reírse hoy, pero si acá no hay prueba. Lo único es esclarecer ante una norma que la policía es el que investiga, el fiscal no investiga. El fiscal tiene el punto de vista de la denuncia jurídica. El que investiga es el policía, es el detective. Eso hay que esclarecerlo, Lorena. Muy bien, general, muchas gracias. Para don Wilfredo Pacho, ¿cuál es su apreciación del fin resocializador de la pena en el contexto de la pandemia? ¿Se ha detenido o ha retrocedido? ¿Cómo garantizar la no reincidencia si el tratamiento penitenciario no trabaja sobre los factores de riesgos criminógenos? Bien, yo pienso que había un estancamiento porque varios servidores están en el grupo de riesgo, trabajadoras sociales, psicólogos, abogados, que no les permiten trasladarse al establecimiento penal, ¿no? Y tampoco se les puede obligar. Pero ahí va la otra figura en contradicción. Cuando los internos preparan sus documentos por estas últimas disposiciones legales para salir en libertad por el tema de la pandemia, piden el informe, la evaluación de los internos. ¿Cómo van a tener evaluación semestral o evaluación si los servidores no están asistiendo? Tampoco hay el equipamiento necesario, tecnológico, para poder hacer trabajo remoto. Entonces, en este periodo nos hemos estancado, es la verdad, nos hemos estancado. Pero también, hace rato dije, ¿no?, con ese número de personal, de tratamiento, ¿podemos abastecernos? Cuando ya aumentó más la tarea de los servidores de tratamiento, sea el psicólogo, el abogado, la trabajadora social. ¿Por qué? Porque ahora tienen que elaborar informes, tienen que ir a audiencias. ¿En qué momento va a ser la terapia? Grupal, multidisciplinario. ¿En qué momento están siendo llamados a la audiencia?
Entonces, o sea, la cosa es clara, ¿no? Ya le decía, yo conocía beneficio penitenciario, el 2 por 1. Hoy tenemos toda la tabla de multiplicar, y así no puede ser, ¿no? Entonces, lo que se busca es que, lo más práctico sería que busquemos una verdadera clasificación. ¿En qué sentido? Separemos internos de máxima peligrosidad, los de mínima, mediana, ¿para qué? Para que a partir de ahí se pueda, con los que son más proclives, o sea, más dóciles, más maleables, se trabaje en forma especial. Y con los que de repente no son de difícil adaptación, tiene que aplicarse otro régimen. Y también el Código de Ejecución Penal debe de cambiar. Es muy utópico, muy risueño que el fin de la pena sea la resocialización. Hay otras cosas que atacar dentro de las cárceles. Por ejemplo, una tarea debe ser la seguridad ciudadana. Otra, la intervención en el interno, ¿no? Y de repente, otra que mencionó bien la doctora Marisol es, por ejemplo, cómo va a resarcir la pena a la víctima, ¿no? Dijo claramente que en la ley de cárceles productivas, un porcentaje de lo que gana en el trabajo, en el interior de la cárcel, va destinado para su reparación civil. Entonces, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el INPE, pero tenemos que sentarnos para trabajar la política. Si bien es cierto, hoy tenemos una política al 2030, pero ¿qué entidades civiles han participado? No estaba ONAGEPIN, no sé, qué universidad, el grupo de repente de la familia o de los grupos organizados de las personas que están en cárceles, por ejemplo, ni el propio personal penitenciario. ¿Cuándo se ha socializado, se ha validado? Entonces parece que la política del 2030 ha sido para salir del apuro, porque así lo mandaba la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Sí? General, ¿se debe privatizar las cárceles en el Perú? Su audio, general. Yo creo que otros países, en Estados Unidos y en la mayoría de países, eso no lo tiene el Estado, sino lo tiene la actividad privada. Y yo creo que podría resultar algo favorable a nuestra realidad, ¿no? Porque realmente ya tenemos las instituciones, pero no se cumplen los roles, no se resocializa al que está privado de su libertad, ¿no? Y por el contrario, a veces sale más resentido y violento hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad lo puso en un lugar donde fue maltratado, vejado y tratado de forma muchas veces inhumana. Esa persona cuando sale va a salir resentido y va a ser más violento. O sea, no se cumplió el objetivo. Debería, todo está demostrado, ¿no? La privatización es lo único que... ¿Por qué? Porque lo que decía Pacho, ¿no? El doctor, tiene que tener meritocracia. Y ninguna empresa privada, si tú no tienes las capacidades, habilidades y destrezas, puede desarrollarte bien, ¿sí o no? En la actividad privada, o trabaja bien, o chao. Sería una buena opción. Muy bien. La misma pregunta para la doctora Marisol Pérez Tello. ¿Se debe privatizar las cárceles en el Perú? Mira, te súper agradezco la pregunta, porque nosotros hicimos un estudio sobre ese tema. De hecho, había en el gabinete de ministros una voluntad muy grande por privatizar cárceles y, bueno, ni siquiera contratamos. Hicimos un convenio con la Universidad de Stanford. En la Universidad de Stanford estaba el relator sobre temas penitenciarios, Cavallaro, lo debe conocer don Wilfredo, porque vino muchas veces al Lurigancho. Él estaba totalmente impresionado con lo que era el Lurigancho y con la manera como se desarrollaba el Lurigancho. Venía una vez cada 2 o 3 años a estudiar un poco el fenómeno, ¿no? Que tiene, la verdad, muchas características muy peculiares. Y hicimos un estudio con ellos sobre cómo había funcionado la privatización de las cárceles en Estados Unidos. Para no, digamos, para no ser intuitivo, para no hacer, yo estaba en contra completamente de la privatización,
de la seguridad. No de, que además ya está privatizado hace mucho tiempo, ya lo dijeron ustedes, no de la alimentación, ni de la seguridad. Y la tendencia en Estados Unidos ha sido a retroceder, porque la responsabilidad del Estado frente a los privados de libertad es indelegable. Es decir, el privado de libertad es responsabilidad del Estado. Si el Estado privatiza la seguridad, no elude su responsabilidad frente a cualquier hecho o cualquier situación que pueda darse. Y entonces, en Estados Unidos, en varios de los estados, no en todos, porque ustedes acuérdense que ahí las decisiones se toman dentro del Estado, se ha retrocedido a un modelo mixto, ¿no? En que se privatiza la construcción de la cárcel, la administración de la cárcel en términos logísticos, pero no la seguridad, en ningún supuesto la seguridad. Y yo soy un poco de esa línea, por eso es que finalmente nosotros dejamos, o sea, logré con ese informe frenar un poco ese esfuerzo privatizador que a mí me parecía muy peligroso, ¿no? Pero es a mí me parece peligroso. Yo lo que creo es que nosotros tenemos modelos muy buenos, ¿no? Creo, y hay otros más que Wilfredo, cuyos nombres debe recordar mejor que yo, pero el problema es que los haces son chiquitos, pues son pilotitos, ¿no? No los puedes hacer masivos. La cárcel de Cochamarca es espectacular, o sea, en términos de horrible el clima, pero en la seguridad, pero al mismo tiempo la posibilidad de trabajar, porque hay una máquina por privada de libertad, todas esas cosas las hemos ido perdiendo, ¿no? Bueno. En la misma interrogante también le alcanzamos al magíster Wilfredo Pacho. ¿Se deben privatizar las cárceles en el Perú? Además de comentarles de que en nuestro chat se ha trasladado un debate con respecto a esta pregunta. Bueno, mi posición es que no. Como bien dice la doctora Marisol, es facultad, es obligación del Estado. El Estado ha decidido llevar a las personas a un establecimiento penitenciario y no puede privatizarse. Pero sí puede actuarse de otra manera, por ejemplo. He sido director de Yanamayo 3 años, cuando en la antigua infraestructura. Luego me tocó ser director regional altiplano. En ese tiempo estaba de presidente el doctor Pérez Guadalupe. Ganamos la primera licencia social. Convencer a la ciudadanía de que vamos a construir o remodelar la cárcel es difícil. Entonces, pero había un acápite en el acta de la licencia social, que el penal sea para los internos de la zona. Si ponemos en comparación, así para el público, vamos a dividir entre inicial, primaria, secundaria, los penales. El penal de Yanamayo es inicial. ¿Por qué? Porque se ha inyectado con talleres productivos. El RDR de la región altiplano ha crecido. De lo que anteriormente se recaudaba de repente 30.000, hoy bordea el 1.000.000 de soles para el poco número que tiene. Entonces, lo que debemos ver es estudiar qué ha pasado, qué ha sucedido. Yo tengo un trabajo realizado en Yanamayo, una tesis doctoral, que es el enfoque intercultural del servicio penitenciario, que fue bien recibida en el concurso de políticas públicas con enfoque intercultural. Fuimos finalistas, también reconocido por la ministra y el Consejo Penitenciario, y me di cuenta, por ejemplo, que los muchachos que son de esta zona, aymara, quechuas, son muy laboriosos en el tejido, en la zapatería, en la carpintería. Ninguno está ocioso. En el 2019, en el concurso de buenas prácticas internas, hemos llevado a concurso Yanamayo con la política de cero ocio. Este cero ocio representa que el total de los internos, cerca de 800, todos estaban en una actividad. Estudiaban, trabajaban, y los que no tenían los medios o no tenían los beneficios, pero estaban con una profesora que hacían trabajos manuales, dibujos, lectura. Nadie estaba desaprovechando el tiempo. Yo pienso que hay que darle una mirada a esas pequeñas experiencias, como bien dice la autora Marisol Pérez, como creo, ¿no? Y que hay personal muy importante que ese programa lo ha creado y lo ha levantado y se ha multiplicado en distintas regiones del Perú. Creo que uno debe tener su programa creo, pero ¿qué falta? Profesionales de tratamiento, entrenamiento. Y a esto
En esta pandemia hay que reconocer lo que ha hecho el CEDEP. Ha llevado la capacitación virtual a todos los lugares y para todos los grupos, sea administrativo, seguridad, tratamiento, ¿no? Y es loable para nosotros los servidores que requerimos una capacitación constante y la búsqueda de la especialización. Así es, Lorena. Tenemos una pregunta que va dirigida tanto para el general Blanco como para el señor Wilfredo Pacho. ¿Cómo controlar el uso ilegal de armas dentro del penal? Primero usted, general Blanco. Bueno, primero se supone que no debe ingresar armamento al penal, ¿no? Porque indudablemente si existe todo un sistema de seguridad, entonces ese es producto a veces de la corrupción. Si ingresa armamento, si ingresa drogas, es porque ha fallado algo, y ha fallado la seguridad. O sea, no, es inconcebible que pueda haber armas en un penal, inconcebible. Pero si se da, es porque ha fallado la seguridad. Señor Wilfredo Pacho, la misma pregunta para usted respecto al control que se tiene que hacer. Bueno, no es para nuestra realidad. Yo le aseguraría que en el penal de Puno y los que he estado trabajando en Arequipa, Huánuco, en Tacna, no hay ese tipo de ingresos. De repente se puede ver en Venezuela, Ecuador, pero en el Perú no creo, salvo Lurigancho, ¿no? No existe. Por ejemplo, hay un ranking de todas las regiones, por ejemplo, cuánto de chicha macerada, chicha canera se ha incautado, cuántos verduguillos se han sacado, y Puno está pues en el límite mínimo, nada. Entonces, el funcionario de Lima, por ejemplo, ¿qué hace? Cuando alguien se porta mal, en el norte, en Lima, en Cusco, en Arequipa, en todos lados, si a alguien le faltó respeto al director, le escupió, le echó orines, toda una cosa, a Puno. ¿Y cuál es el concepto que tienen? No, van a Puno, los servidores de Puno son manan, vas a ver cómo le van a dar su chiquita y se acabó todo. Así nos consideran. Entonces, no es eso. Acá hay una disciplina, hay una forma de comportamiento, una moral, ¿qué le puedo decir? Serrana, altiplánica, originaria, que se conserva todavía acá. El Amayuya Amasúa funciona, el Han Laurunamti, Han Carisimti funciona. Entonces, le puedo decir que Puno puede enviar directores a varias partes del Perú. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos internos de la zona, internos de máxima. Hemos aprendido en esa convivencia a ejercer autoridad. Y cuando tú ejerces autoridad, no hay chicha, no hay droga, no hay armas, no hay verduguillos. Entonces, no creo que se den otro lado. Muy bien, nos escriben también a través del chat de la sesión, como les mencionaba, se había generado un debate y nos comenta que en Chile no funcionó el sistema penitenciario privado, y es más, el presidente de Estados Unidos, Biden, firmó un documento en el cual ya se pone fin al sistema penitenciario privado porque evidentemente se notaba muchos problemas y sobre todo maltrato, sufrimiento a las personas encarceladas, ¿no? Y también comparten la propuesta del magíster Wilfredo Pacho cuando mencionan que la privatización puede ser en algunos temas como alimentación, salud, pero no en los basados en cuanto a la vigilancia. Sin duda alguna hay mucho que sobre todo plantear en esta situación del sistema penitenciario. Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, ¿no? Y otras naciones más tienen un hacinamiento en cuanto a las cárceles. Y ese hacinamiento se podría generar porque no existe o no se brinda una sentencia real por parte de las personas que cometen delito, sino que las penas privativas de la libertad hacen que se ingrese personas que delinquen, ¿no?, a las cárceles. Había una cuestión también de poder reformular, tal vez, si es que los padres que deben pensiones alimentarias deberían ingresar a la cárcel o no, porque incluso, ¿no?, ellos engrosan el porcentaje de reos en las cárceles. Hay mucho que trabajar
y sobre todo no poder dejar de lado los derechos fundamentales de las personas. Si bien es cierto, como bien lo mencionó la doctora Marisol Pérez Tello, los derechos fundamentales es para todos, se debe respetar para todos, pero cuando hablamos de personas que han generado mucho daño a nuestro país, como el terrorismo, definitivamente allí debería cortarse estos derechos fundamentales porque ellos también hicieron mucho daño, ¿no?, a nuestro país y sobre todo a cada uno de los ciudadanos que somos parte de una nación como es el Perú. Queremos agradecer de manera muy especial a la doctora Marisol Pérez, al general Enrique Blanco, al magíster Wilfredo Pacho y a cada uno de nuestros espectadores que nos han escrito desde Cuba, desde Chile, desde el norte de nuestro país, han estado siguiendo esta transmisión, a los que nos han observado a través de Puno y sobre todo de nuestra región Arequipa. Hay mucho que tratar sobre este tema y seguramente a través de la Universidad San Martín de Porres y también con el aval del director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón, estaremos tocando un nuevo enfoque respecto al sistema penitenciario en nuestro país. Aún falta saber cuál es la perspectiva y la óptica del Ministerio Público y también de los poderes judiciales, de la Corte Superior de Justicia, quienes también son entes que velan por la justicia y la seguridad de nuestro país. Eric, nos despedimos. Así es, hemos llegado a la parte final entonces de nuestra edición y es importante también agradecer a las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales, a todos los que han colocado sus comentarios, a todos los que han colocado también sus preguntas y los invitamos para el próximo miércoles a las 7 de la noche con otra edición de Ventana Sanmartiniana, Lorena. Así es. Nos despedimos y gracias a todos los que nos siguieron, los que nos escribieron, por los comentarios. Sobre todo ha sido muy enriquecedor este tema. Doctora, muchas gracias, general. Magíster, muchas gracias. Hasta luego. Cuidémonos. Gracias a ti, Lorena. Gracias a doctor Jaime Mujica. Gracias, don Jaime, Gracias. Wilfredo, un honor para mí compartir. Doctor Marisol, encantado. Gracias. Hasta pronto. General Blanco. Hasta luego, general. Hasta luego, don Wilfredo. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Muchas General gracias. Blanco, próximamente en Arequipa. Un Ya, encuentro. de todas maneras. Gracias. Chao. Cuídate. Cuídese. Dios lo bendiga.